Buenos días, profesora. Mi nombre es Catalina Ferreira y esta es la defensa de título del año 2026 de la carrera de Educación Parvularia, la cual se titula Hablar, Conectar y Transformar. Bueno, en contextualización, la práctica se realizó en un centro de práctica, un jardín infantil y sala cuna llamado Capullitos, que es de dependencia particular, el cual está ubicado en la comuna de Independencia, en la región metropolitana, y el cual también está rodeado en un sector de grandes casas, que también tiene una gran población de adulto mayor y son casas bastante antiguas también. También este jardín tiene los niveles de sala cuna heterogénea, nivel medio menor y nivel medio mayor. Y diferentes programas también destacados de este centro, los cuales abordan desde la educación emocional a la nutrición y alimentación saludable y también un plan de gestión de convivencia escolar. Bueno, en cuanto a la caracterización del nivel, se trabaja en el nivel medio menor, que está conformado por 15 párvulos entre 2 a 3 años, el cual es un nivel con alta curiosidad, alta autonomía, energía motriz y quienes buscan aprender a través del juego, del movimiento y la sociabilización. En cuanto a los teóricos que trabajan con el tema de la caracterización, tenemos desde la perspectiva sociocultural de Vygotsky, el desarrollo cognitivo de Jean Piaget, también en la etapa preoperacional y que también busca consolidar la función simbólica mediante la exploración, la manipulación de los niños y las niñas, también sobre todo el desarrollo lingüístico según Jerome Brunner o Michael Tomasello, el cual habla de esta intencionalidad que sea compartida en situaciones sociales o a través de la rutina, y también todo esto articulado a las bases curriculares de la educación parvularia. Bueno, en cuanto a el diagnóstico, para levantar este diagnóstico, se aplicaron diferentes instrumentos. En cuanto al alineamiento de niñas y niñas, se implementaron los instrumentos de observación directa, de pauta de observación, de una reflexión final en cada experiencia pedagógica, un registro fotográfico y además la bitácora. En cuanto al equipo pedagógico, se implementó una encuesta al equipo, reflexiones y una encuesta final también. En cuanto a las familias, se implementó una encuesta a las familias y también un registro de participación en el libro viajero que era enviado a cada familia, y también una encuesta final. En cuanto a la comunidad, se generó un mapeo y una encuesta de participación, y en base a estas encuestas se generó una bitácora de participación online y un análisis de comentarios en la plataforma. En cuanto al análisis cualitativo y cuantitativo, en el lineamiento de niños y niñas, se realizó un diagnóstico al principio de la práctica pedagógica, lo cual se realizó en base a los ámbitos de las bases curriculares de la educación parvularia y en el cual pudimos observar un gran desempeño descendido en el ámbito de comunicación integral, específicamente en el lenguaje verbal, lo cual pudimos evidenciar este lenguaje verbal reducido y limitado en los niños y las niñas y también su dificultad para poder estructurar oraciones simples. Por eso, en base a este diagnóstico, se generó la propuesta pedagógica con el trabajo lingüístico en niños y niñas. Y en cuanto al equipo pedagógico, es un equipo comprometido, colaborativo, pero al generar una encuesta, el equipo pedagógico, el 100% de ellas comentaron que hay una necesidad de generar instancias de reflexión, lo cual también fue observado por mí durante la práctica. Y en base a esto también se generó la propuesta pedagógica. Bueno, en cuanto al lineamiento con familias, se realizaron esta encuesta y arrojaron que hay un alto compromiso con participar, pero se generó una brecha del 70% con familias que percibe el desarrollo lingüístico en un nivel descendido o en desarrollo, el cual identifica la necesidad de recibir herramientas concretas para modelar el lenguaje en casa, dado que necesitan esta articulación para poder fomentar y potenciar este desarrollo lingüístico, ya que se está trabajando en el establecimiento, pero ellos necesitan seguir potenciándolos en los hogares. En cuanto a la comunidad, a través de un mapeo y una encuesta que se generó con la comunidad, se identificó un interés de la gente en
poder participar, pero hay una limitación de horario presencial, llegando a un 83,3% de los que no puede participar en días de la semana, y en los fines de semana se les es muy difícil también poder participar, lo que exigió buscar una modalidad, buscar alternativas para innovadoras también para poder vincular tanto al establecimiento con la comunidad. En cuanto a la propuesta de trabajo, el objetivo de esta propuesta es potenciar el lenguaje verbal en niños y niñas mediante experiencias lúdicas y mediadoras, y también articulando el trabajo colaborativo, tanto con el equipo pedagógico, con la familia y la comunidad, todo para favorecer su protagonismo y su bienestar integral. En cuanto a la propuesta, esta se ejecutó entre el mes de julio y el mes de agosto en una secuencia de 5 semanas. En la primera semana se generó este lanzamiento de las experiencias de lingüística, se inició el envío del cuaderno viajero y también la primera reunión de reflexión con el equipo pedagógico. En cuanto a la semana 2, se envió una infografía a los hogares para poder trabajar el desarrollo lingüístico y poder seguir potenciando estas actividades, y también se generó la apertura de la biblioteca comunitaria digital, lo cual busca poder articular el establecimiento con la comunidad. En la semana 3 se generó un monitoreo y se generaron también más experiencias de lingüísticas también que estaban fomentadas en seguir mejorando y potenciando el desarrollo del habla en los niños. Y en la semana 4 y 5 se generan evaluaciones finales con los párvulos, se generaron encuestas en las familias y un análisis de la bitácora también, y la sistematización de los 4 lineamientos trabajados en esta propuesta. En cuanto a la propuesta y los 4 lineamientos, en el primer lineamiento el foco de la propuesta es fomentar y promover el desarrollo lingüístico en los niños, y se generan acciones centrales y actividades, ya sea implementación de juego de roles, juego colaborativo, juegos simbólicos, todo esto para potenciar el lenguaje verbal y la expresión emocional y la autonomía en los niños y las niñas. En cuanto al lineamiento de equipo pedagógico, el foco de la propuesta es consolidar espacios sistemáticos para la reflexión pedagógica. En cuanto a las acciones, se hizo un trabajo colaborativo centrado en crear momentos de reflexión pedagógica con el equipo. Se codiseñó también experiencias lúdicas entre todos, se generaron también, se trabajó con el tema de las evaluaciones, y también se trabajó con una terapeuta ocupacional que ella trabaja en este establecimiento, la cual nos ayudó también para seguir potenciando este desarrollo lingüístico con los niños. En cuanto al alineamiento de familia, el foco también de la propuesta es seguir fortaleciendo esta alianza estratégica entre establecimientos y familias, y se generaron acciones como el libro viajero, que fue pasando a diversas familias, que este libro viajero trabaja con recetas, que sirve para seguir instrucciones y también para fomentar el desarrollo lingüístico en los niños y las niñas. También se generaron infografías que fueron enviadas a los hogares para que los papás, con diferentes tips, para que ellos pudieran seguir trabajando este desarrollo lingüístico en casa. Y también se generaron videos, se enviaron videos y tips que seguían fomentando y buscando potenciar este desarrollo lingüístico. En cuanto al foco de la propuesta con comunidad, se busca promover y generar esta vinculación activa del establecimiento con la comunidad. En cuanto a las acciones centrales, se generó una página web de una biblioteca comunitaria para que la gente de la comunidad pudiera participar, pudiera dejar sus cuentos, ya sea pueden ser videos o audios contando cuentos, para que cualquier persona del establecimiento o de la comunidad pudiera verlos, pudiera escucharlos, y así también seguir potenciando el desarrollo lingüístico en los niños. También se generaron infografías para la comunidad para que también pudieran seguir ayudándonos a generar esta alianza y esta vinculación activa con el establecimiento. Y también se generó un video de una enfermera que es una enfermera vecina de la comunidad para las familias del establecimiento, que busca potenciar la salud y busca fomentar el bienestar integral de los niños, para que así sigan asistiendo al establecimiento y no corten no se detenga este desarrollo este aprendizaje que estaban teniendo los niños, y así tengan un aprendizaje y un desarrollo continuo del desarrollo lingüístico.
Bueno, en cuanto a la fundamentación teórica, tenemos diferentes teóricos, ya sea contemporáneos o antiguos, como Lev Vygotsky, acerca de la teoría de sociocultural, también a Jerome Brunner sobre el andamiaje y la adquisición del lenguaje, al igual que Michael Tomasello, el cual habla sobre la adquisición del lenguaje basada en esta interacción social, desde Jean Piaget sobre la etapa preoperacional de los niños y las niñas, sobre David Auswell, sobre el aprendizaje significativo a través de estas experiencias pedagógicas implementadas y también, por sobre todo, las bases curriculares de la educación parvularia. En cuanto a los estándares orientadores, se da cumplimiento al diseño de implementación y secuencias pertinentes y diversificadas, junto también al uso riguroso de la evaluación formativa para la toma de decisiones. En cuanto al marco para la buena enseñanza de la educación parvularia, se articularon sus 4 dominios y los 4 criterios también. Sobre la preparación contextualizada, sobre los ambientes afectivos y alfabetizadores, sobre la enseñanza mediadora y lúdicas, y también sobre el compromiso profesional y mediante la reflexión y trabajo con familias y comunidad. En cuanto a los estándares de desempeño de la educación parvularia, se respondieron también al estándar 7.6 sobre la gestión pedagógica, al estándar 11 en cuanto al liderazgo en la práctica reflexiva y al estándar 12 y 5.1 en cuanto al trabajo con familia y comunidad. En cuanto a los resultados de la propuesta, demostraron un impacto positivo y fundamental en cada alineamiento. En cuanto a niños y niñas, en el núcleo de lenguaje verbal, el logro consolidado al principio era de un 37,5%, el cual aumentó a un 67,6% al final, y reduciendo esta brecha del nivel no logrado al 9,4%. Donde también los párvulos transitaron de emociones aisladas a la estructuración también de espontánea de oraciones simples. En cuanto a familias, se alcanzó un 88,2% de valoración positiva y de adopción al rol mediador activo en casa. En cuanto al equipo educativo, se logró la transformación de un 0% a 100% de cobertura en espacios sistemáticos para una reflexión docente de este equipo pedagógico. Y en cuanto a la comunidad, la biblioteca digital permitió superar esta brecha de horario y también esta brecha de articulación entre el establecimiento y la comunidad, lo que alcanzó un 47,3% de interacción por la parte de la comunidad. En cuanto a la experiencia exitosa, esta experiencia pedagógica permitió que formularan espontáneamente oraciones simples, que hubo inclusión, hubo participación de todo el grupo, exploración y alto interés en repetir esta experiencia. También se evidenció cooperación y ayuda mutua entre pares y también pertinencia y comparación con sus vestimentas y con los relatos de las imágenes. En cuanto a mi análisis FODA, a partir de la autoevaluación de mi proceso pedagógico, se identificaron en cuanto a las fortalezas, un manejo de grupo asertivo, un liderazgo pedagógico, alta capacidad de autocrítica reflexiva y también diseño de ambientes afectivos y seguros. En cuanto a las debilidades, se observó la necesidad de continuar perfeccionando con los instrumentos de evaluación formativa, el manejo de los tiempos en sala y también abordar pedagógicamente la descontinuidad y las inasistencias debido a diferentes enfermedades estacionales de los niños y las niñas. En cuanto a las oportunidades, el trabajo colaborativo con el equipo técnico de aula, también la excelente receptividad de las familias y la innovación con herramientas digitales. En cuanto a las amenazas, la restricción del horario del entorno vecinal fue una gran amenaza, pero también pudimos saber abordarla. Y la variabilidad de los tiempos de las familias y también los factores climáticos invernales, los cuales también afectaron en la continuidad de los aprendizajes de los niños y las niñas. Bueno, como conclusión de esta práctica pedagógica y también como mi perfil de egreso como futura docente,
observó el crecimiento formativo, esta propuesta pedagógica fortaleció de forma significativa mi formación profesional, ética y profesional. También se evidenciaron avances concretos en la estructuración de oraciones simples, de participación activa y de trabajo colaborativo en el grupo, y también estrategias pertinentes, se trabajó en estrategias pertinentes donde se observaron claros avances en el desarrollo lingüístico de los niños y las niñas. También se desarrollaron competencias docentes, reflexión pedagógica, trabajo evaluativo y también la planificación. Y también esta valiosa experiencia práctica reafirmó mi vocación, mi liderazgo y mi compromiso con la educación parvularia de calidad. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas. Y esa ha sido toda mi presentación. Muchas gracias.